Pues yo soy Ile Ortiz, soy instructora de yoga y mamá de tiempo completo de Kian, que tiene 4 años y medio, y de Fia, que tiene 1 año y 7 meses. ¿Qué esperaba yo de mi primer parto como alguien tan consciente de mi cuerpo? Pues tenía muchísimas expectativas, la verdad. Sí era como algo que soñaba. Yo sabía que quería un parto natural y quería que, evitar a toda costa una cesárea, porque eso sí me da miedo. El parto, la verdad, como que lo veía como un sueño, ¿no? Pero sí tenía muchísima expectativa, justo por ser maestra de yoga. Era como, ay, tú eres muy flexible, vas a estornudar y va a salir volando tu bebé. Y no fue así. Hola, yo soy Claudia Marín, soy mamá de 3 y estoy feliz de estar aquí. Mi primer bebé ya tiene 16 años, fue una cesárea y esa primera experiencia la viví, digamos que sin información, porque además era yo muy joven y la única guía que tenía era pues lo que me decía mi mamá, lo que había vivido mi hermana con su doctor, que fue con el mismo que yo fui porque le fue muy bien. Y yo llegué con ella. Yo tuve una cesárea porque me empecé a sentir mal, llegué al hospital y la doctora me dijo, es una cesárea de emergencia porque la bebé está sentada y tiene que ser cesárea. Y yo dije, bueno, pues ok, me quedo. La verdad no me fue mal, no fue una experiencia mala, tuve una buena recuperación, pero fue más como, yo 2 años atrás había tenido me operaron de apéndice y fue prácticamente lo mismo. Yo entré a quirófano, me hicieron la cesárea, tuve a mi bebé, no me preguntaron nunca si quería que vaya cunero, si quería que le den fórmula, nada. Simplemente tuve a mi bebé y listo. Emocionalmente, pues yo en ese momento era lo que sabía, ¿no? Para mí era normal, todo salió bien y no sabía, yo sentía que algo hizo falta, pero lo supe muchos años después cuando ya tuve mis partos vaginales. Mi nombre es Félix Molina, soy ginecólogo obstetra, especialista en educación perinatal, papá de 3 y pues una persona muy comprometida con su profesión. Durante mi formación como médico, como residente en especialidad de ginecología y obstetricia, yo puedo decir que creo que tuve muy buenos maestros. Tuve maestros que me dieron esa parte de respeto y fundamento por lo que viene siendo la atención de calidad. Yo creo que mis maestros pudiera decir que obedecían un modelo que era un modelo que respetaba y que se fundamentaba mucho en esta confianza que debe existir entre cada mujer que confía obviamente y el medio que le asesora, ¿no? Sin embargo, creo que este modelo sí tenía este punto tecnocrático muy fuerte, estaba muy enfocado en que una mujer no tenía, en un lenguaje a lo mejor silencioso, como que escondido, pero al final del día se evidenciaba, no tenía la capacidad de parir sin ayuda de un médico en un hospital. Y esto te lo llevas en los huesos todo el tiempo, porque tú piensas realmente que cuando tú estás asistiendo al nacimiento, todo lo que haces está justificado y que debe ser así por el pro y el bienestar tanto de la madre como del hijo. Y te vas pasando muchas de las cosas que te debes de cuestionar, ¿no? Y eso fue dentro de mi formación algo que siempre estaba ahí. Decía, pero ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué tengo que hacer esto? Hay cosas que no me cuajaban. ¿Por qué tengo que hacer una limpieza antes del nacimiento si el bebé va a nacer a través de un canal vaginal que está lleno de bacterias que son buenas para el bebé, ¿no? ¿Por qué tengo que hacer un corte a todas las mamás si no lo necesitan, ¿no? Porque así es la residencia y así en cierta forma te dicen es que si no lo haces va a pasar algo malo y si pasa algo malo va a ser tu culpa y obviamente te meten ese factor de que es tu responsabilidad que nada malo pase y te quedas con ese chip de que tiene que ser así, ¿no? Entonces tú tienes que anticiparte a todos los posibles escenarios que puedan complicarse y tienes que prevenirlo. Y en un hospital, especialmente donde nos formamos los médicos, que son usualmente hospitales de segundo o tercer nivel, que desafortunadamente llegan muchísimas urgencias que si bien es cierto que en el embarazo se pueden presentar complicaciones, no debemos de ponernos el filtro de que todas se van a complicar, sino todo lo contrario, tenemos que aprender a identificar oportunamente a quienes sí tienen esa posibilidad
y a las demás, pues acompañarlas desde un punto de vista no invasivo, sino únicamente de testigo, ¿no? De acompañante, de vigilante. La verdadera medicina no significa dar muchos antibióticos o dar muchos tratamientos, sino todo lo contrario. Se enfoca en poder visualizar y comprender qué está sucediendo en el cuerpo y poder ayudarlo a que retome de forma natural lo que debe hacer. Mi nombre es Alma Ávila, soy médica, educadora perinatal y asesora de lactancia materna. Bueno, mira, yo me formé desde la formación de internado de pregrado, me formé en un entorno clínico hospitalario de un modelo tradicional, ¿no? Donde se veía tanto el parto como la cesárea, el nacimiento en sí como un proceso clínico, ¿no? Y se trataba de hacerlo como en un ambiente muy controlado para los médicos. Yo creo que esto es muy valioso cuando vemos un embarazo de alto riesgo, ¿no? O situaciones de alto riesgo para prevenir complicaciones, pero se perdía ver esta parte del proceso fisiológico, ¿no? Y pues lo que era lamentable era que se perdía darle lugar a la mujer que tenía realmente en su nacimiento, ¿no? Perdía el protagonismo, cuando el protagonismo lo tenía pues la parte clínica, los médicos que la veían, buscar la comodidad 100% de los médicos y no escuchar o voltear a ver las necesidades de la mujer en ese momento tan transformador. Desde el internado algo no me cuadraba, yo decía como que esto no está padre, vivir los nacimientos así, ver los nacimientos así, ¿no? Recuerdo alguna guardia donde había camillas por todos lados, mujeres gritando por todos lados y yo decía esto es muy caótico, ¿qué experiencia están viviendo ellas, no? Yo tengo 38 años y entonces pues de mi generación y de las generaciones anteriores, pues hasta llegando a la generación pues más conocida tal vez de la de mi mamá, pues ya no se hacía el parto en casa tampoco. O sea, no es algo, tristemente, que justamente pues está pues común. Pues justamente todos los nacimientos, pocos que conocí, todos eran partos en hospitales, que era lo más normal. Entonces, pues como que yo también vengo de una cultura donde tristemente se ha perdido un poco esta esencia y esta conexión natural con el cuerpo femenino. Pues al beneficio justamente de un trato medical pues un poco más fuerte. Con mi segundo embarazo yo sabía que quería algo diferente, pero sí me encontré con varias resistencias, empezando mi mamá, mi hermana, que me decían que para empezar físicamente no, o sea, era muy poco probable que yo pudiera tener un parto porque era muy delgada, porque o sea, el dolor y aparte el médico pues con el que yo había ido no, o sea, me había dicho lo mismo, principalmente el físico, que era yo muy delgada y no iba a poder tener un parto natural. Obviamente al recibir esta información yo tenía miedo, o sea, moría de miedo, pero me puse a estudiar, a buscar. Mi segundo embarazo costó mucho lograrlo y me encontré con alguien que me recomendó al final, con el doctor Félix, y me encontré con un panorama totalmente distinto, o sea, alguien que sí creía en mí, que ni siquiera tomaba en cuenta el físico, o sea, fue otra historia. Cuando yo hice mi servicio social, yo pensaba que el parto ideal era un parto que no debía doler. ¿Sí? En mi cabeza, tal vez entre la mezcla de médico y ser varón y todo esto, pues yo veía y decía, no, es que el mejor parto es el que no te duele, ¿no? Yo me acuerdo que me sentía yo orgulloso, en cierta forma, de que a todas las mamás que llegaban en mi servicio social, que es una comunidad pequeña, un hospital chico, pues yo les ofrecía pues toda la capacidad de la medicina, ¿no? O sea, en cuestión de analgesias obstétricas, y pues sí es cierto, varían y no tenían dolor. ¿Sí? Y eran partos rápidos, dirigidos en cierta forma porque pues usaba la oxitocina, se rompía la bolsa, ¿no? Que era lo que te acostumbran a hacer dentro de tu protocolo, ¿no? Cuando tengo la oportunidad de asistir a un taller diferente y a sumergirme dentro de la fisiología del parto, empieza a ver este cambio en la visión de, ok, el dolor no es malo, es parte del proceso, no hay que temerle, hay que contenerlo. El cuerpo de la mujer no necesita que lo estés guiando, necesita que lo apoyes en el caso que sea necesario. Qué importante es nacer, ¿no? Qué importante es parir, porque son cosas diferentes. Desde un punto de vista, nacer es lo que hace un bebé, ¿sí? Es el proceso en el cual llega a este mundo.
Y parir es la experiencia que tiene la mujer de este proceso y todo lo que hace su cuerpo, tanto física como mental y emocionalmente. Entonces, dentro de esto te empieza a revolverse la cabeza de qué aprendí entonces la residencia, ¿no? O sea, ¿para qué hice ginecología y obstetricia, ¿no? Y no, la verdad es que sí es cierto, o sea, nosotros como médicos estamos adiestrados para poder resolver las complicaciones de un embarazo, pero igual se carece de cómo acompañar en ese proceso sin ser invasivos, ¿no? Y eso fue una de las cosas que aprendí y que me hizo cuestionarme mucho de las prácticas, vamos a decir, rutinarias que yo había aprendido y empezar a soltarlas, ¿no? Y cuando empiezas en este camino y te empiezas a topar con personas que tienen una visión similar, empiezas a entender que no estás loquito, que efectivamente hay mucha evidencia científica que te respalda, y poco a poco esa velita que tienes interna se va haciendo cada vez más y más brillante y te va diciendo, ok, este es el camino. Y por más que te digan, no, esto está mal, estás hippie, estás haciendo tonterías, te estás arriesgando, o sea, te das cuenta que no, yo estoy haciendo las cosas bien, porque aquí está justamente el estudio clínico que dice que esto es lo adecuado. Aquí está la investigación o el metaanálisis que dice que por aquí va la cosa. Lo que tú haces es costumbre, lo que yo estoy haciendo es medicina, ¿sí? Y esto fue, creo que de lo más, yo sé que no te gusta mucho la palabra, pero es de lo empoderador que tengo yo, creo, que me dio esa fortaleza en cuestión de decir, ¿sabes qué? No estoy mal yo, los demás están mal, y porque sea el único frijolito en el arroz, no me voy a sentir mal. Al contrario, voy a tratar de poder ayudar a las personas que están alrededor de mí, a fortalecer a las personas que están trabajando en este camino, y justamente llegar a aquellas personas, aquellas mujeres que lo necesitan y que lo requieren, porque parir es una experiencia que va mucho más allá de únicamente lo orgánico, ¿sí? Queda impregnado en la psique de la mujer, y me asombro todavía cuando de repente estoy en una consulta y estoy atendiendo a una mujer que está a lo mejor en la menopausia, y volteé a ver alguna de las fotos del nacimiento que tenemos en el espacio, y a veces se llora, a veces se ríe, a veces se sorprende y recuerda su propia experiencia de nacimiento hace 30, 40 años atrás, ¿no? Es algo que lo tienes todo el tiempo, toda tu vida, ¿no? Entonces de ahí te viene justamente esta reflexión. ¿Qué voy a hacer yo en este mundo, en esta profesión que elegí, si actúo de una forma diferente a lo que debo de ser, ¿no? ¿Qué impacto voy a tener en la vida de esa persona? Porque afortunadamente yo creo que quedamos en el recuerdo de ese nacimiento por siempre, ¿no? O sea, la mamá siempre nos va a recordar. Es muy bonito ver de repente que lleguen con el bebé. Mira, ese es el médico que estuvo contigo en el nacimiento, ¿no? Ese que te ayudó aquí a nacer, ¿no? Y eso es algo muy lindo, ¿no? Dentro de todo este camino. Mis dos hijas nacieron con una visión y una idea propia diferente de lo que es el nacimiento, ¿no? En mi primer nacimiento, sin preparación mía, física, mental, emocional, sin saber ni siquiera qué opciones tenía, ¿no? Fue una cesárea. No sentí como tanta cercanía, tanto acompañamiento. En mi segundo nacimiento tuve la fortuna de conocer a una dula, que siempre le digo que es la que me llevó por el camino del bien, ¿no? Porque pues gracias a ella pude voltear a ver esto, ¿no? Voltear a ver que hay otras opciones, pero lo que a mí me gusta más de esto también es parte de que tiene fundamentos, ¿no? O sea, que es algo basado en ciencia, ¿no? No es porque a alguien se le ocurrió, no es porque alguien dijo, vamos a ver qué tal funciona, sino realmente porque es algo que está fundamentado y que funciona para hacer la experiencia diferente para la mujer, pero también para que las cosas salgan como deben de salir, ¿no? Fluyan como son. Yo soy Ivana, soy mamá de 2, de Lázaro, de 4, de Siena, de 2, y embarazadísima, próxima a parir de una tercera, ya que aún no tiene nombre. El mayor temor en la planificación, no hay una... Sí tengo ciertos deseos de estar mucho tiempo en la casa, tener este tiempo como de intimidad con mi familia durante el trabajo de parto y llegar al hospital
ya avanzada, ¿no? Hay estas pautas. Sin embargo, mi peor temor es algo que ya viví, que fue ser intervenida, ¿no? Con las 2 cesáreas de emergencias previas, que obviamente una cesárea de emergencia no es tan sencillo porque traes dolor de parto, es difícil, es difícil. Entonces, ya pasé por eso 2 veces. Realmente no traigo el temor de que eso pueda volver a pasar porque sé que es una posibilidad, está ahí la posibilidad. Pero pues, ¿por qué no pensar que sí puede ocurrir de otra forma, ¿no? Entonces estoy aquí pensando que esto puede terminar en un parto natural y que vamos a intentar todo, porque además es mi última hija. Entonces voy a tratar y vamos a tratar lo posible, y si no se puede, pues eso es lo peor, y lo peor no es realmente lo peor, ¿no? Estoy aquí bien con Lázaro y Siena, que están completamente sanos, completamente niños divinos. Entonces tampoco es ser enfática en que qué mala fue la cesárea. Estuvimos bien desde el momento 1, juntos desde el momento 1, y eso para mí también fue perfecto. Fue uno de los momentos más difíciles de mi vida, me dio depresión postparto. A ver, ¿cómo te explico que no le supe poner su pijama a Kian porque sentí que se iba a romper? ¿No? O sea, me sentía como si estuviera en una cueva. O sea, de verdad se me pone la piel chinita porque fueron experiencias feas. O sea, no tengo recuerdos bonitos de ese primer postparto. Soy Andrea Figueroa Bustamante. Y ahorita estoy 100% dedicada a la aventura de la maternidad. Yo no sabía que quería un parto en casa. Lo que sí tenía es una certeza de que quería que fuera un parto bello. Y sabía que para poder tener un parto bello, ese parto tenía que estar acompañado por ti, por el doctor Félix. No es fácil, en mi experiencia, encontrar médicos que te puedan acompañar en procesos respetados y humanizados, pero más allá del discurso y de verlo como una herramienta de venta o de marketing, que está poniéndose muy de moda, pero que realmente tengan el conocimiento, las habilidades y las referencias que garanticen que sí vas a tener una experiencia humana en un parto. Y para mí esa certeza me la diste desde mucho antes de siquiera pensar en tener un hijo. Mi nombre es Paola Vargas y estoy muy contenta de estar aquí. Soy mamá, esposa y fundadora de una empresa de construcción modular. Uf, cómo viví ese momento de salir y entrar del agua. Creo que en el momento ni siquiera estás como tan consciente de lo que está sucediendo. Como que en ese momento creo que lo primordial es que tu hijo esté bien, que nazca bien. Entonces si nace fuera o dentro del agua, como que pasa a segundo plano. Yo creo que una de las cosas importantes a entender dentro del parto es que tú planeas y puedes hacer tu plan de parto y tener una planeación, y eso es bueno, ¿no? Y es ideal, pero también creo que necesita haber este factor de la flexibilidad y de entender que pues la situación puede cambiar, ¿no? Y no necesariamente eso significa que es algo malo, simple y sencillamente es diferente, ¿no? En mi caso, creo que el tener a mi hijo dentro, bueno, tengo 3 hijos, entonces 2 de los partos que he tenido han sido en agua. Y lo que me ha gustado de esos partos es el tema del dolor, ¿no? O sea, se reduce así casi en mi caso en un 80-90% el tema del dolor. Y creo que el haber tenido uno de mis hijos fuera del agua ha sido de mis partes favoritas. Porque, bueno, las personas que nunca han hecho un video de parto o fotografía de parto, les recomiendo que lo hagan. Pero fue una de mis partes favoritas porque nunca he visto cómo nace un bebé como tal, ¿no? A menos de, bueno, que busques en YouTube o videos. Pero el poder tener como esa experiencia de ver cómo mi hijo pasa por el canal del parto y gira y ver su cabecita, literalmente es la entrada de un ser humano o un alma al mundo. Después de 2 experiencias que no salieron exactamente como quería. O sea, yo sé que aparte ningún parto sale exactamente como una quiere, ¿no? Entonces es parte del aprendizaje de la vida, de que hay muchas cosas que hay que soltar
y volver a este camino. De cualquier forma, este camino ha sido completamente distinto a los anteriores, ¿no? Este embarazo ha sido completamente diferente. Entonces supongo que también el desenlace será a su forma distinto. Vamos a tratar de que sea un parto natural, que es algo que hemos buscado y que no cualquier equipo médico se atreve a hacer después de 2 cesáreas de emergencia previas, pero pienso que estoy en el lugar correcto. Estoy en el lugar correcto, por eso sigo acá, ¿no? Mis 2 hijos han sido con el mismo equipo médico, entonces, y de apoyo. Entonces, estoy aquí porque creo que es el camino que me da la confianza y la libertad, y realmente me siento cómoda. Y eso creo que es algo básico para poder tener este proceso tan fuerte de la mejor manera, como sea que acabe, ¿no? Habiendo soltado ya como el plan, que ya sabemos que nunca ocurre como una planea exactamente, pero ya habiendo soltado eso, creo que estoy con el equipo correcto. Hola, soy Caruca Cuevas y estoy para servirles. Pues llegué a ser partera por cosas del destino, pero más bien como un apoyo y una búsqueda al respeto, al nacimiento, a las mujeres, a los procesos de la vida. Pues me llevó a este camino mis partos, el amor a los bebés, el desear que se normalice el nacimiento y que los bebés pues tengan ese respeto de nuestra parte, esa paciencia para iniciar sus procesos solos y en calma. Mi nombre es Brenda Elvira Ramírez Saldívar, soy dula perinatal, educadora perinatal y partera tradicional y mamá de una niña de 11 años. En algunas ocasiones, o en la mayor parte, creo que, y lo digo también como mujer, como mamá, como esa experiencia de mi propio parto, hay mucha incertidumbre en lo que va a suceder y en lo que va a pasar en el momento. Y sobre todo creo que la gran pregunta es, ¿podré hacerlo? Y cuando uno se deja guiar por el cuerpo a través de este proceso, de soltar, vamos a decirlo así, de como se decía, de liberar expectativas, sino simplemente permitirle al cuerpo que haga, ¿no?, su trabajo en el momento, es algo maravilloso, porque ahí es donde entra ese proceso de transformación en nuestro cuerpo. Es donde solitas las contracciones, el útero, todas las sensaciones, todas las emociones que se viven en ese momento te guían hacia el nacimiento de tu bebé. Entonces, si algo puedo disfrutar de cada parto o de cada acompañamiento, es ver cómo esta mujer se transforma en ese momento y cómo simplemente hay que escucharla a esas necesidades que tiene, ¿no? De repente empieza a cambiar su tono de voz, cierra sus ojos, se deja guiar, se mueve, respira, conecta con sus emociones, se olvida de ese, vamos a llamarlo, ese entorno en el que vive o en el que está, sino se centra en sí misma, como si fuese hacia otro lado. Por ahí dicen, hay una leyenda que menciona justamente que la mujer va hacia el cielo, está entre el cielo y la tierra, ¿no?, para traer el alma de su bebé al nacer. Entonces, básicamente esa mujer es un portal, y ese portal te transforma, te cambia, te hace ver las cosas de manera diferente, pero también es centrarte en ti misma. Y ver cómo esa mujer lo hace durante el parto es maravilloso. Y también es un momento sagrado, porque son momentos en los cuales no tendríamos por qué estar interrumpiendo a la mujer, sino dejarla vivir lo que está sintiendo en esos momentos. Entonces, es un momento muy, vamos a decirlo así, sí, como lo decía, entre el cielo y la tierra, ver cómo esa mujer se transforma y cambia hacia el nacimiento de su bebé. Ese es uno de los puntos claves en el momento del parto. Bueno, en relación a esta cuestión, porque muchas veces se piensa que cuando uno está trabajando con la mujer, está como que a lo mejor aceptando todo lo que la mujer te está diciendo, y para los médicos puede sonar un poquito, a lo mejor sí les golpea un poquito en el ego, ¿no? Porque dicen, yo estudié medicina, yo estudié la especialidad,
yo sé lo que es mejor, ¿no? Y cuando la mujer viene y te explica, sabes que yo tengo esta preocupación o tengo esta idea, a veces la desestimamos sin tan solo considerar si realmente es algo que va pegado a la parte científica, o también es importante desde el punto de vista cultural, emocional, personal, ¿no? O sea, si no ahondamos en esa necesidad, es difícil a veces realmente ponerle el peso que se requiere. Un ejemplo, a lo mejor la mujer tiene un antecedente de violencia, de abuso, o tiene alguna situación cultural en su familia que es algo que es importante, y si te hace una sugerencia o te hace una petición o quiere hacer algo diferente, pues vale la pena retomar qué dice la evidencia científica sobre esto, y de ahí dar tu recomendación. Porque yo digo, suena fuerte, pero siempre se los digo en las consultas, o sea, yo te acompaño, ¿sí? Yo soy un asesor, te voy a decir lo que es más conveniente para ti desde el punto de vista médico, y todo lo que venga alrededor lo podemos platicar y podemos llegar a un acuerdo o a un camino juntos, ¿no? La verdad, a este día, al punto de hoy, después de más de 12 años trabajando con este mismo pensamiento, jamás he tenido una mamá que se ponga en peligro a ella ni a su bebé. Todas hablando, explicando, entendiendo, trabajando juntos, llegamos justamente a puntos en los cuales no es una situación de imposición, sí es una situación de acompañar y que la mujer realmente confíe en lo que tú estás diciendo, y no solamente porque tú se lo dices, sino porque puede agarrar y abrir el Google y buscarlo y va a encontrar la evidencia científica que está respaldada. Y siempre, yo aclaro, este es un punto de diálogo bilateral. Si tú me dices, yo te digo, ¿quieres que te mande información? Te la mando. O sea, yo creo que parte de este proceso de cómo integrarlo es justamente eso, tener un diálogo transparente con la persona que te está confiando a ti, tanto su salud como la de su bebé. Nuestra coordinación con el equipo se basa siempre como en una confianza y en una comunicación desde antes, ¿no? Que cada quien sepa sus responsabilidades, que cada quien dejar trabajar a cada quien, ¿no? Y funciona bien, o sea, claro, siempre hay cosas que mejorar, pero pues para eso luego las platicamos y tratamos de mejorar. Bueno, en un parto en casa, pues principalmente es verificar que esté todo donde debe de estar, ¿no? Que todos volteemos a ver la mesa y ahí está el ambú, ahí están los guantes, ahí está, o sea, saber que todas las cosas que podemos llegar a ocupar ante, sobre todo una situación de emergencia, están a la vista y a la mano. Como médica también es una función clínica de estar revisando los signos vitales de la mamá, del bebé, y tratar de identificar oportunamente si estamos entrando en algún tipo de riesgo, ¿no? O un parto, ¿no?, que se está prolongando, sugerir cambios de posiciones, también todo eso. Y pues también un poquito de apoyo y contención emocional, ¿no? Que sobre todo, bueno, les toca mucho a las dulas, pero también en esta parte y con estas experiencias que he tenido, me he sabido y podido sensibilizar para dar este apoyo también a veces a las pacientes, ¿no? O sea, porque pues, y también saber leernos de repente, ¿no? O sea, a veces sin decir, pásame esto o el otro, solo con una mirada o ver o identificar, ¿no? Como que estar tan inmerso en el proceso de la paciente que no es necesario a veces pedir cosas, sino ya saber qué sigue, cómo va, se da la cascada. Es algo que sí implica mucho compromiso emocional, estar no solamente física, sino emocionalmente presente y disponible para las pacientes. La realidad es que yo soy creyente y la mayoría de las veces, si no es que todas, en cuanto me hablas y me dices, hay parto, puedes venir, yo en el camino voy orando por la paciente, voy orando para que sea un nacimiento que fluya como debe fluir, que la paciente encuentre la fuerza necesaria para que pueda tener su nacimiento como lo espera, que la familia viva una experiencia de parto positiva y pues que también nosotros tengamos las herramientas para poder acompañarla a vivir este proceso. Sí, trabajo en casa
y trabajo en hospital y en cualquier lugar. Básicamente es en cualquier lugar. Obviamente pues se va dividiendo, ¿no? Pero la diferencia entre uno y otro es que a mí me parece que el parto en casa no es para cualquiera. Tiene que haber una decisión real de parir en casa. Y es algo muy padre porque en realidad el parto en casa permite esta convivencia de la familia. O sea, puede estar la mamá, la suegra, la tía, la abuela, el papá, la mascota, los niños. Entonces esto se vuelve como, vamos a decirlo así, un evento familiar, ¿no? Un evento de mucha contención y cada uno, a pesar de que tiene cierto miedo en lo que está sucediendo, porque ahora se ha dejado de creer en el parto en casa, la realidad es que las vivencias son diferentes porque la mujer está en su propio espacio, ¿no? Y en cambio en el hospital no es que sea malo, sino que es cierto que hay un poco más de estructuras, ¿no? Que tienes que llegar a la recepción, registrarte, ¿no? Tal vez te sacan un poco del ciclo del trabajo de parto. Entonces siento que más bien para cada una de las que optamos por parir, básicamente tenemos que tener esta opción de en qué lugar nos sentimos más seguras, porque de eso depende también el éxito del nacimiento de un bebé, ¿no? Si hay mucha incertidumbre, si hay mucho miedo, si esto puede hacer que las cosas cambien, básicamente, ¿no? Entonces, en el hospital, pues también se pueden tener muchísimas herramientas para dar a luz, la contención, por supuesto, la seguridad, la protección, el amor, todo lo que hay, la familia, la pareja, en ambos casos. Sin embargo, en algunos casos, algunas mujeres optan por el hospital por si hay alguna emergencia, ¿no? Hacia ella o hacia bebé. Entonces, eso también es importante contemplarlo en todo momento. Y hay que guiarse justamente en esto, y creo que para muchas siempre en la parte de la preparación es tener un plan A, un plan B, un plan C acerca de todo lo que o dónde, cómo y cómo queremos parir. Saber que tengo un equipo alrededor que tiene el mismo chip mental de un parto humanizado, libre de violencia, es maravilloso. Una va por la vida escuchando historias de terror, de partos que son asumidas como normales, que en realidad están llenos, esas historias de violencia. La gente no lo ve, pero sí lo son, ¿no? Y creo que vivir este proceso tan mamífero, tan salvaje, tan cotidiano, o sea, todos venimos de una madre, ¿no? Entonces, vivir este proceso de manera respetada, como debe ser, sea cual sea el desenlace, un parto vaginal, una cesárea programada, una cesárea de emergencia, vivir este proceso con un equipo humano hace que una se sienta de verdad respetada, y que este momento de parir de la forma en la que sea, que es realmente una muerte a la mujer que eras antes de tener a cada hijo, porque hay que morir a la que eras para poder dar vida. Eso es maravilloso. Es sentirse sostenida, es sentirse cobijada, es sentirse segura en tu momento más vulnerable. Se puede decir que es el momento más vulnerable, ¿no? Estás ahí a la merced de muchas decisiones que no puedes ni siquiera tomar, ¿no? Por lo salvaje que es ese proceso. Sí, fue un parto en agua, en este mismo lugar donde estamos, en realidad hace 2 años y medio. Y fue una experiencia muy bonita, o sea, porque fue muy natural, en realidad. Pues fue un momento, creo que muy poderosa. O sea, me sentí muy poderosa en este momento. Y pues obviamente pues había como que pocas personas, había un ambiente como que muy de equipo, o sea, muy amoroso en realidad. Y realmente, o sea, tú puedes hacer en este momento pues lo que necesitas hacer en el momento, y obviamente eso nunca lo puedes anticipar. Pues cómo vas a aliviar el dolor, o sea, claro que eso requiere justamente preparación y requiere mucha conexión con tu propio cuerpo.
Entonces eso fue mi experiencia, fue una conexión muy profunda con mi cuerpo y fue realmente tener esta oportunidad de ponerme en la burbuja en cual quería estar, porque pues estaba muy bien rodeada. O sea, no tenía que estar en hipervigilancia de ¿y qué ahora qué van a hacer? ¿Y ahora que me van a hacer un tacto que no deseo? ¿Y ahora que pues que no? Pues había pues como que el papá, había ustedes, no podía hablar. Aunque dicen que mi parto fue retador en algunos momentos y difíciles, yo no lo experimenté así. Creo que una de las razones por las cuales no lo viví así fue porque no tenía expectativas en el parto y estaba preparada a vivirlo en su totalidad. Entonces, en el momento del parto, de las contracciones de pujo, yo no estaba pensando, ni siquiera cruzaba por mi mente cuánto va a durar esto o qué va a suceder después. No había ninguna expectativa, estaba entregada al momento y como no tenía referencias tampoco porque era mi primer parto, pues entonces nada más lo abracé y lo viví sin miedo a experimentarlo en su totalidad. Pues yo creo que para empezar, el que yo pudiera entender que el parto es algo natural del cuerpo. Siento que es algo que hoy en día como que queremos esconderlo, que nuestros hijos no lo vean, o es algo muy privado, ¿no? Pero creo que el parto es una experiencia maravillosa. Yo decido que mis hijos estén en mi parto en el momento en el que entiendo que ellos tienen que conocer en algún punto, pues, cómo nacen los bebés. Creo que también para mí fue primordial preguntarme la edad, ¿no? Y entender si para ellos era también óptimo. Pero mayormente creo que nace de la necesidad de hacerlos parte de la familia, ¿no? Creo que cada hijo tiene su lugar dentro de la familia y a veces al tener pues tu primer hijo como que te estás preguntando cómo va a reaccionar. Siempre te dicen que se ponen así como que un poco intensos o cambian de humor. Entonces yo lo que quería es que Ezra, mi hijo, se sintiera parte de la familia, parte de la experiencia. Entonces yo decido que él tenga este acompañamiento, pero creo que lo importante a mencionar de esto es que no fue nada más de ok, vas a estar presente, sino que yo tuve una plática previa con él, le pregunté, ¿no? Le expliqué cómo era el nacimiento, qué es un nacimiento, y luego le pregunté si quería él participar, que para nosotros él pues era sumamente importante y era un momento importante dentro de nuestra familia y que queríamos que él pues formara parte y estuviera. Le platiqué también cómo se iba a llevar a cabo un poco la situación y él me dijo, sí, mamá, o sea, yo quiero estar, ¿no? Le dije, ok, pero pues es que vas a ver sangre y vas a ver cosas como que a lo mejor que pueden ser un poquito pues diferentes a lo que estás acostumbrado. Me dijo, yo quiero estar, yo soy valiente, por favor, por favor. Entonces, durante esos 9 meses de embarazo, él esperaba como que este momento con ansias, ¿no? Y yo creo que es algo que sí recomendaría, si obviamente, no sé, desde mi experiencia, mi hijo tenía en esa edad, en ese tiempo tenía 4 años, si no me equivoco. Y creo que el que él haya podido estar en esa experiencia a esa edad, donde ya tiene cierto entendimiento, lo hizo formar parte de la familia y siento que eliminó un poco la fricción de, ok, es un nuevo integrante que viene a quitarme mi lugar dentro de la familia, es mi hermano, ¿no? Y como que yo vi cómo nació y hoy en día se lo cuenta, ¿no? Le dices que yo estuve ahí cuando naciste y lo abraza y lo ama y me acuerdo que desde el primer momento yo decía, está muy chiquito para ser consciente de que hay un bebé en casa a veces, ¿no? Y llegaba de la escuela y era como que yo lo quiero cargar y lo quiero abrazar y lo quiero cuidar. Entonces creo que el haberlo hecho parte de este momento, en vez de que él sintiera, ok, pues de repente ya llegó mi hermano a la casa, como que quién sabe cómo pasó, pero ya hay alguien nuevo aquí, ¿no? Y no lo conozco, apenas nos vamos a conocer. Creo que pasó de ser algo así a ser un momento en donde él se sintió incluido, involucrado y dijo, él también es mío, ¿no? Él forma parte de mi familia y hoy en día dice, es mi bebé, ¿no? Hasta con mi tercer hijo dice, es que es mío, es mi bebé.
todo fue diferente. O sea, todo fue enfocado a no el parto. De hecho, no tenía plan de parto como hasta las 38 semanas, una cosa así, 35 semanas. Y no, o sea, todo estuvo enfocado al después. Dije, parto, bueno, o sea, mal que bien ya lo hice, ¿no? Pero el posparto sí le tenía miedo, pero también tenía una red ahora. Tenía una red de amigas, tenía una red familiar, tenía una red de profesionales. Sabía hasta con qué pediatra iba a ir después, ¿no? Fuera de que quién la recibiera o no. O sea, ya sabía qué quería, ¿no? Ya sabía incluso qué me acomodaba al momento de una cuna o un colecho, ¿no? O sea, como cosas muy básicas. Ya sabía qué me iba a servir y qué no. Entonces sí, o sea, definitiva. Incluso me empecé a preparar en terapia hablada para el posparto, psicoterapia. Ya no estaba con este psiquiatra perinatal, pero continué terapia. Y sí, me preparé hasta psiquiátricamente. O sea, fue de que, bueno, y si pasa esto, este es tu rescate. Y si pasa esto, este es tu rescate. Como que tenía 40 planes B, C y todas las letras del abecedario listas para. Y sí fue bueno. El que hayan estado mis hijos en mi tercer parto fue una experiencia que no voy a olvidar nunca. O sea, ver a Fernanda frente a mí en algo que todo el mundo, pero ¿cómo se va a asustar? ¿Y cómo puede ser? O sea, la veía tan tranquila, tan como si supiera, ¿no? De qué se trata. Eso me dio a mi calma también. O sea, y me dio fuerza por verla a ella y estar ahí como me veía y cómo veía nacer a su hermana fue hermoso. ¿Cómo lo viví en ese momento? La decisión de traslado, pues ya sabía lo que era un traslado en trabajo de parto, entonces sabía que iba a ser muy incómodo. Desde el cuerpo físico, ¿no? Emocionalmente sí fue, pues para mí, pues, triste, porque ya llevábamos 3 días de trabajo de parto. La bebé venía posterior, entonces por más que había dilatación, había sido lento, pero estaba dilatando. Al momento de decir que nos íbamos al hospital, para mí fue pues vámonos al hospital, ¿no? O sea, si el doctor dice que nos vamos al hospital, nos vamos al hospital. Y en ese momento realmente no es como que puedas pensar mucho, ¿no? O sea, en un trabajo de parto uno no puede pensar mucho. Entonces realmente me ceñía las instrucciones que recibí, ¿no? En ese momento había que ir al hospital, y en el hospital tuve un tiempo en el que se intentó que la bebé naciera, y cuando se vio que la bebé no nació, entonces fue la cesárea emergencia, que fue muy duro emocionalmente, muy duro, aparte muy incómodo, muy doloroso, pero pues fue lo que fue. Siena nació perfecta, y nos fuimos a casa muy pronto. Y ahorita, ¿qué veo de ese momento? Pues, o sea, en ese momento pienso que si me volviera a ocurrir, digamos, algo así, tal vez necesitaría un poco más de tiempo para poder yo estar lista y también decidir sí, ok, nos vamos de nuevo a una cesárea. O sea, yo requeriría un poco más de tiempo, porque pienso que a veces se necesita eso. A mí una persona a la que quiero mucho me dijo, le diría, camina con tu miedo, porque al final de cuentas nos dan miedo muchas cosas, y a veces el miedo tiene que ver con esta incapacidad de lidiar con el imprevisto. Y en la vida hay muchísimos imprevistos, o sea, tenemos que estar preparadas para lidiar con esto. Y en un proceso de trabajo de parto hay muchas cosas que no dependen de nosotras. Hay muchas cosas que tienen que ver con la bebé o el bebé. Hay muchas cosas que tienen que ver con temas emocionales, con el momento en el que estamos viviendo. Entonces hay que saber soltar también y navegar, ¿no? Es como querer entrar al mar, a un mar con un oleaje muy fuerte. No sé, estoy pensando en Oaxaca, y querer luchar contra el mar, ¿no? La naturaleza, pues no puedes. O sea, hay que de repente soltar para disfrutar que estás ahí en el mar flotando. Entonces un poco es eso, entregarse
hacer la tarea previa, ¿no? Leer, saber, decidir qué es lo que una quiere, y aunque tengamos el plan hecho y sepamos lo que queramos, también un poco entregarse completamente al proceso, confiar. Una sabe, el cuerpo sabe, una sabe lo que tiene que hacer y cómo va a ser esa historia. Deja de leer. No necesitas leer todos los libros de parto. No necesitas tomar más cursos de nada. Ve a divertirte un rato. Disfruta de tu panza. Ya sé que al final la panza pesa y te duele la espalda y se hinchó tu pie y así, ¿no? Pero ningún curso te va a decir cómo hacerlo. Porque la mente no es la que va a parir, es tu cuerpo. Y eso lo entendía después. No tu mente va a parir, tu cuerpo va a parir. Pues yo creo que hay que confiar en sí mismo, en realidad, y confiar que tú puedes lograr cosas. O sea, pues justamente retomar un poco este poder que nos corresponde como mujer, de poder decidir. Conectarse con una misma, pues yo creo que es lo más importante para justamente saber escuchar las señales de que algo no esté bien, de que algo no esté correcto, que así no debería de ser y que mejor debería de ser informarse mucho, porque pues en realidad el conocer, el saber, pues justamente pues ayuda a generar confianza propia, ¿no? Y a recuperar parte de este poder que muchas veces nos quitan en un momento tan vulnerable. Y de buscar la manera, porque pues por lo tanto que estaba contando que en mi país no es lo más común, sí existe. O sea, existen Félix y Brendas también en Bélgica que Claro, también están luchando para partes del recuperar un poco esta parte pues natural, ¿no? Del embarazo, del parto y este proceso. Ay, es una pregunta muy profunda esto de qué me gustaría dejar como legado y cómo transmitiría eso a las madres a sus hijas. Básicamente creo que el legado se da en el momento en que uno empieza a transmitir la confianza en cada mujer, en que hay que, vamos a decirlo así, destruir todos estos paradigmas que hay alrededor, o estas falsas creencias que hay alrededor del parto, porque siento que les ha causado mucho miedo a las mujeres, sobre todo, por ejemplo, el manejo del dolor, o si lo van a poder procesar o no, y eso ha hecho que muchas cambien, ¿no?, de expectativas, y que tal vez una cesárea es mejor que un parto. Y la realidad es que si tenemos la información adecuada, si tenemos el acompañamiento, el control médico y toda esta contención, la realidad es que un parto se puede dar de una forma linda, vamos a llamarlo de esa forma. Sin embargo, este legado es como, para mí, el entregarle a esa mujer su propio poder, el que lo vuelva a retomar a través de su propio conocimiento, que conozca su cuerpo, que conozca su forma de ser, que tenga confianza en ella y que camine justamente en esto hacia el nacimiento de su bebé. Pues a confiar en el parto y en las mujeres mucho más de todo lo que yo sé, ¿sabes? O sea, las mujeres no son un libro que se puede leer. Todo cambia en un momento. Y cuando ellas te dicen algo, sobre todo cuando hay una unión, un conocimiento con ella, o sea, olvida, para mí, lo que he aprendido es que olvida todo lo que tú sabes y hazle caso a ella, ¿no? Porque ella sabe lo que necesita. Pues es un privilegio, pero también es una gran responsabilidad, ¿no? O sea, porque pues tenemos que estar en actualización constante, tenemos que estar certificándonos constantemente sobre lo que estamos ofreciendo, pero también creo que es un trabajo personal que nos da pauta a querer seguir siendo mejores como personas, ¿no? Mejores como individuos para poder pues ser capaces de dar, ¿no? O sea, no podemos dar lo que no somos o lo que no tenemos, ¿no? Entonces es un trabajo
emocional, ¿no? Tanto pues con mi terapeuta, ¿no? El ejercicio físico a veces también es súper importante, ¿no? Porque estamos en cuclillas, porque tomamos posiciones a veces que, ¡ay, ya me dolió la espalda!, ¿no? Los estiramientos, todo esto. Entonces, pues, la verdad es que creo que ha sido una experiencia muy bonita y pues considero que es un privilegio, pero pues también, como dice este speech, ¿no? Es un gran poder, lleva una gran responsabilidad consigo. Yo creo que a mis colegas que son profesionales de la salud de diferentes ramas, yo entiendo esa sensación de que no tienes el control de lo que está sucediendo. O sea, es muy difícil lidiar con eso porque nos enseñan todo lo contrario, nos enseñan a tener que controlar y anticipar. Y cuando estás en un escenario en el cual las cosas no dependen de tus manos, sino dependen del cuerpo de otra persona, pues sí tiemblas y te hace sentir que no tienes esa capacidad o ese control o esa resolución como cuando es necesaria, como quieras verlo, proceso quirúrgico, haces todo lo tienes en tus manos, pero en un parto definitivamente lo que te queda es quedarte en tu esquinita observando, monitorizando, dejar de utilizar tus manos, utilizar tus ojos, tu olfato, tu oído, para poder identificar qué es lo que está sucediendo. Y eso es difícil, son otras habilidades que adquirir. Yo les diría que no se cierren esas posibilidades, porque más que una gratificación personal, profesional, como médicos que somos, de poder brindar un tratamiento adecuado, también a nivel íntimo, o sea, a nivel persona, es muy fortificante participar en este tipo de situaciones. No todos están obligados tampoco a hacer cosas como nos sientan cómodos, y yo creo que ahí lo que cabe es ser transparentes en esta posición. O sea, si a mí no me gusta o no me siento cómodo, expresarlo, pero tratar de evitar la connotación negativa de la crítica, especialmente si no estoy informado de las opciones y los protocolos que existen disponibles para ello, ¿no? Decir que un parto es inseguro, que un parto es arriesgado. Incluso hay gente que lo dice para un parto hospitalario. Entonces es decir que la forma de nacer que el universo, Dios o lo que sea, la naturaleza creó para nosotros es correcta. Y esta no sería cierto si no nos hubiéramos extinto hace miles de años, ¿no? O sea, la naturaleza siempre ha sido así, ya sabes. Entonces, yo creo que en este proceso, yo recomiendo a todas las personas que están en este trabajo, en esta profesión, conserven esa capacidad de capacitarse, de estar informados, de mantener un diálogo muy basado en la evidencia científica, más que en tus propias percepciones o pensamientos, ¿no? Porque yo creo que eso es igual algo que me quedo de todo ese camino, de qué tanto de mío influye en las decisiones que deben ser objetivas que doy a mis pacientes, ¿sí? Porque no puedo involucrar mis miedos, mis temores y pasárselos a ellos. Entonces de ahí tengo que agarrarme a ver qué dice la evidencia científica, en dónde estoy parado. Okay, esta es la recomendación para ti. No importa lo que haya sucedido en otros nacimientos, este es un nacimiento diferente y aquí tengo que ser igual de objetivo y vamos a plantear todo de la forma adecuada. Yo creo que mi motivación para cambiar, bueno, no para cambiar, sino para ofrecer otra alternativa es la mujer. La mujer que lo necesitaba y que no encontraba el espacio ni el acompañamiento. A nivel personal, yo tuve un familiar mío que desafortunadamente tuvo una muerte. Y creo que no era propiamente parto en casa, era un embarazo que decidió interrumpir, pero no contaba con el apoyo del profesional médico que la pudiera orientar de una forma adecuada. Y desafortunadamente esa sumatoria de falta de apoyo y de ayuda la llevó a lo mejor a espacios no seguros,
y ahí fue donde pues prácticamente perdimos, ¿no? Yo creo que esta parte de ofrecer estas alternativas a otras mujeres, acompañarlas desde el punto de vista de yo te acompaño, no te critico, no critico tus decisiones, sino te ayudo a que las tomes con claridad y con seguridad, ¿sí? Porque no toda mujer que viene aquí con nosotros a consultar le decimos que sí a un parto en casa. Y de verdad, al día de hoy jamás he tenido una mujer a la que yo le explique por qué no le recomendaría esto, que me diga, no, yo sí quiero de todos modos, ¿sí? Entonces, yo creo que si nuestro papel como profesionales que somos asesores de la salud viene desde un punto de vista sin crítica, permite que la mujer pueda expresarse de una forma adecuada, clara, y pues justamente darle esa seguridad que necesita para poder parir de la mejor forma.